Esos capítulos de los últimos capítulos del libro de Isaías, que nos hablan de varias cosas. Nos hablan de lo que el Señor ha hecho y de lo que el Señor va a hacer en el futuro. Y dentro de esas cosas que el Señor habla, de lo que va a hacer y ha hecho, no solamente habla de restauración, habla también de su ira manifestada, por causa de la rebelión de los pueblos. Pero habla de la restauración de los de fe y habla de restauración del pueblo de Israel, de la ciudad de Jerusalén. Habla de hacer cielos nuevos, tierra nueva. Habla de muchas cosas. Bendito sea Dios. Y acá en este capítulo, en el versículo 2 dice que todas esas cosas las hizo su mano. Y habla en sentido como si ya hubiesen sido hechas. Y habla en sentido de como si hubiesen sido hechas porque las está hablando proféticamente, alguna gran mayoría de ellas. Por ejemplo, en ese capítulo hay un versículo que pregunta si nacerá una nación en un día. Y esa profecía se cumplió en el 1948, en el nacimiento de la nación de Israel, el 14 de mayo de 1948. Quiere decir que él pregunta en el versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Y cuando se escribió eso, la profecía del renacimiento de la nación de Israel no había nacido. No se había cumplido. Mas, sin embargo, él lo profetiza como si se hubiese hecho. Todas estas cosas fueron. Porque cuando Dios dice algo, es un hecho. Cuando Dios piensa en algo, es un hecho. Por eso es que él le dice al pueblo de Israel, el cielo es mi trono y la tierra es el polvo que está debajo de mis pies. El globo terráqueo es el polvo que está debajo de los pies del Señor y el cielo es su trono. Pregunta, ¿dónde está la casa que ustedes van a edificar? Por el énfasis del pueblo de Israel en la casa, el templo, el aspecto físico de la casa de Dios. Y Dios no estaba interesado, nunca ha estado interesado, por supuesto. Dios hizo cosas y ordenó que se hicieran ciertas cosas, como el tabernáculo, el templo que edificó Salomón. Pero lo que Dios estaba diciendo con eso era que Dios buscaba otro tipo de templo, otro tipo de morada. Por eso dice, el cielo es mi trono y la tierra es el polvo que está debajo de mis pies. ¿Dónde está la casa que ustedes me van a edificar? ¿Dónde está el lugar de mi morada? Porque ¿cuál era la morada que Dios quería o la morada que Dios siempre ha buscado? La morada que Dios siempre ha buscado es la morada que Dios tiene ahora. Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa es la morada que Dios siempre buscaba. Porque desde la caída, allá en el Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, aquella comunión que Dios tenía con Adán y Eva se interrumpió, se canceló. Se eliminó aquella comunión que existía. Y Dios anhelaba tener esa comunión con el ser humano, pero el pecado hizo división entre Dios y el hombre. Dios no pudo tener aquella comunión que tenía con Adán. Entonces Dios tenía un plan. Dios tenía otro plan. El plan que Dios tenía para resolver la problemática no era simplemente venir al huerto del Edén a tener comunión con Adán.
el plan que Dios tenía era venir a morar dentro del hombre, dentro del ser humano, en el espíritu del ser humano. Por eso es que una de las razones que el espíritu que nosotros tenemos, a diferencia del espíritu de las plantas, del alma de las plantas, cuando mueren, o de los animales mueren, ahí se acabó. Lo nuestro es eterno, porque salió de Dios, porque el plan de Dios era venir a ser morada con el hombre. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Siempre ha sido el plan de Dios. Siempre ha sido el anhelo de Dios. Gracias. Ser morada con el hombre, aleluya. Pues si nosotros salimos de Él, ¿por qué no vamos a ser morada de Dios? Porque Él no se va a sentir bien en nuestro espíritu cuando nuestro espíritu salió de Él mismo. Alabado sea Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hay algo que Dios busca, que Dios le gusta. ¿Dónde está la casa que me vais a demorar, que me vais a edificar? El cielo es mi trono y la tierra, el globo terráqueo, es el polvo que está debajo de mis pies. Entonces a mí no me impresiona la casa esa que ustedes hicieron y la casa que van a hacer. La casa del tabernáculo que yo le mandé a ustedes que hicieran el tabernáculo y la casa que hizo Salomón, eso a mí no me impresiona. ¿Qué es lo que a mí me impresiona? ¿Qué es lo que yo busco? Dice el Señor. En el versículo 2. El versículo 2, Él dice, miraré, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Eso le llama la atención a Dios. Al pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra. Eso le llama la atención al Señor. Aleluya. Cuando Dios mira a un ser humano que entiende que sin Dios es nada, que entiende, comprende y confiesa que sin Dios no puede vivir, que entiende y comprende que independientemente de las cosas que pueda tener aquí en la tierra, si no tiene a Dios, todas esas cosas que pueda tener en la tierra son absolutamente nada. Esa persona, Dios lo mira, porque esa persona es pobre y humilde de espíritu. Dios mira y siempre ha mirado a esa persona que cuando mira las Sagradas Escrituras, respeta las Sagradas Escrituras, es reverente a las Sagradas Escrituras, busca las Sagradas Escrituras, procura entender las Sagradas Escrituras, procura amar las Sagradas Escrituras, procura conocer las Sagradas Escrituras, procura ahondar y obedecer las Sagradas Escrituras, porque entiende que las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios, es la mente de Dios, aleluya. La Escritura es el pensamiento de Dios. Esa persona Dios siempre lo va a mirar y Dios siempre lo va a atender. Y su gracia va a estar siempre sobre esa persona. Aleluya. Pues ese es el deseo y el designio y el diseño de Dios para el ser humano. Que exista en nuestros corazones humildad de corazón y entendamos que nosotros sin Dios nada podemos ser y nada podemos hacer. Y también que entendamos que lo que de Dios podemos conocer se encuentra en la palabra y que lo que nosotros necesitamos de Dios está en la palabra. Y que Dios está comprometido con su palabra santa. Aleluya. Gloria a Dios. Pero hay un problema. Siempre ha existido un problema por generaciones. Y desde generaciones pasadas ha existido un problema. Y es que Dios se ha confrontado, bueno, no es que Dios se ha confrontado, es que Dios ha encontrado en la raza humana que la naturaleza humana caída del hombre siempre va a una misma dirección, en desobediencia a Dios.
que la naturaleza caída del hombre siempre se empeña en ser desobediente a Dios. Que la naturaleza humana caída del hombre siempre se empeña en ser autosuficiente. Que la naturaleza humana caída del hombre siempre se ha empeñado en conocer más que Dios y expresar que sabemos más que Dios. Y en los tiempos presentes no es diferente. No hay ninguna diferencia. Salomón dijo, no hay nada nuevo debajo del cielo. Todo lo que es ya fue. Y todo lo que fue es lo mismo que será. La expresión de la naturaleza humana caída del ser humano siempre será la misma. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Qué expresión triste? Nosotros buscamos y preguntamos ¿cuándo va a haber cambios en la tierra? ¿Cuándo van a mejorar las cosas? Y miramos hacia atrás y leemos en la historia natural o leemos en la historia bíblica y vemos que los siglos han pasado y no ha habido cambio. Por el contrario, las cosas han empeorado. La expresión de la naturaleza humana caída del ser humano ha empeorado. Y miramos inclusive dentro de la dimensión de lo espiritual, donde mora la iglesia del Señor, donde se desplaza la iglesia del Señor en la dimensión de lo espiritual. Aleluya. Y vemos que aún en esa dimensión se encuentra esta expresión. Pues Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Corintios, a los redimidos de Corintios, por ende a toda la iglesia del Señor, y le dice a los redimidos de esa ciudad de Corintio que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y por qué es que Pablo le escribe eso a esa iglesia del Señor? ¿De qué le está hablando a Pablo a esa iglesia para hacer mención de este aspecto dentro de la raza humana que siempre ha existido y que todavía existe? Bueno, él le escribe y le dice a los hermanos, ustedes queridos hermanos, yo hubiese querido tratarlos como agentes espirituales, pero ustedes no son espirituales, ustedes son carnales. ¿Y por qué ustedes son carnales? Dice, porque habiendo entre vosotros celos y divisiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y él menciona, andáis como hombres, y yo pregunto, ¿y cómo van a andar si no son marcianos, son hombres? ¿Por qué hace mención de esa expresión, andáis como hombres? Porque él está escribiendo a la iglesia del Señor Jesucristo, aleluya. Él está escribiendo a gente que han sido lavados por la sangre de Cristo, redimidos, como hablábamos en la escuela bíblica, regenerados, aleluya. Fueron comprados, rescatados nuevamente y rescatados de aquella forma vana de vivir, para que ahora no estén viviendo en aquella manera vana de vivir como vivían todos los demás seres humanos. En otro lugar, él habla, menciona, ustedes no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de la mente. Pero es que nosotros somos gentiles. Pero le dicen los otros gentiles porque ustedes ya no son gentiles, ustedes son la iglesia de Jesús.
Entonces, le escribe a una iglesia, que es una iglesia grande. Es una iglesia rica, tiene dinero. Es una iglesia que tiene prestigio. Es una iglesia que tiene muchos ministerios dentro. Es una iglesia que tiene muchos dones. Mas sin embargo, con todos los ministerios, con todos los dones, con todos los profetas, con todos los pastores, con todos los maestros que tenía, con todos los apóstoles que tenía esa iglesia, Pablo dice, ustedes sois carnales y andáis como hombres. ¿Por qué? Porque lo más importante que Dios busca en un ser humano, especialmente un cristiano, es lo que dice Isaías. Yo miro a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Porque a fin de cuentas, los ministerios vienen de Él. No los producimos nosotros. A fin de cuentas, los dones vienen de Él, no los producimos nosotros. A fin de cuentas, el dinero viene de Él, no lo producimos nosotros. A fin de cuentas, todo lo que una iglesia pueda poseer o hacer viene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca en su pueblo, en su iglesia? Por eso es que Pablo está hablando acá, en el versículo, en el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Preguntamos, ¿se supone que el cristiano viva como vive el hombre natural? ¿Se supone que esta dimensión de lo natural está en el cristiano? Sí está en el cristiano. Porque todavía estamos aquí en la tierra. Respiramos, nos alimentamos, ¿verdad que sí? Funcionamos como seres humanos que somos, tenemos familias, tenemos amistades. Nosotros hacemos todo lo que los demás seres humanos hacen. Pero lo que estamos hablando es de la vivencia del cristiano. ¿Cómo es que vive el cristiano? ¿Cómo es que camina el cristiano? ¿Se supone que el cristiano viva los días aquí en la tierra por lo natural? Esa es la pregunta. Eso es lo que está buscando, eso es lo que está buscando el apóstol Pablo de aquellos creyentes en Corinto. ¿Se supone que el cristiano viva en lo natural como cristiano? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y si el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, ¿se supone que el cristiano viva en lo natural? Para él las cosas del Espíritu son locura. ¿Se supone que las cosas del Espíritu de Dios para los cristianos sean locura? No las puede entender. ¿Se supone que el cristiano no puede entender las cosas que son del Espíritu? ¿Es eso normal? ¿Es eso natural? Aleluya. ¿Cuál debe ser lo natural en el cristiano? ¿Qué debe ser lo natural en el creyente? Bueno, él dice, en el versículo 15, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y no está diciendo a él que el espiritual es un juez para juzgar a la gente. Eso no es lo que está diciendo. Está diciendo que el espiritual ubica cada cosa en su lugar. Y dice, esto es del espíritu y esto es de la carne. Esto es de Dios y aquello no es de Dios. Esto es respaldado de Dios y esto no es respaldado de Dios. Esto agrada a Dios y aquello no agrada al Señor. El espiritual hace eso. Puede hacer eso. Porque está capacitado por el Espíritu Santo de Dios para hacerlo.
Y hay otra razón por la cual él está capacitado para hacerlo. Isaías 66:2. El que es humilde de espíritu y tiembla la palabra. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Sí, Señor. Por eso él escribe, Pablo le escribe a los hermanos de Corintios en 1 de Corintios capítulo 3, en 1 de Corintios capítulo 3 él les dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños, o sea, no personas maduras, niños en Cristo, no personas maduras. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. ¿Por qué no eran capaces todavía de la vianda, de la verdura, del ñame, del plátano? ¿Por qué no podían ellos comer fuerte todavía? Porque él dice, porque sois carnales, sois niños en el Señor. Tuve que daros a beber leche espiritual, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué es lo que Pablo quiere lograr en esta gente? ¿Qué es lo que Pablo quiere decirle a aquellos hermanos de Corintios? Pablo quiere decirle a los hermanos de Corintios lo mismo que le ha dicho a la iglesia en toda la edad de la iglesia, en toda la dispensación de la iglesia, nos ha dicho la misma cosa. Que aunque nosotros estamos en una naturaleza humana, nosotros tenemos que entender que esta naturaleza humana en la cual nosotros estamos es una naturaleza caída. Y como es una naturaleza caída, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y como no se sujeta a la ley de Dios, ni puede, tampoco puede entender las cosas del Espíritu, ni sujetarse a las cosas del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pablo no le está diciendo a ellos que porque vivían en una naturaleza humana, que eran diferentes a él y que eso es pecado, vivir en una naturaleza humana. No es pecado, pues todos estamos aquí. Mientras seamos humanos, tendremos la naturaleza humana con nosotros. Cuando dejemos de ser humanos, entonces no hay problema con la naturaleza humana. Pero mientras seamos humanos, vamos a tener el problema de la naturaleza humana. Él mismo da un ejemplo de él mismo. En el capítulo 7 de Romanos, versículo 18, dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Noten lo que dice: yo sé que en mi carne no mora el bien. Por eso él le escribe a Corinto, le está diciendo: ustedes sois carnales, ustedes sois carnales, y en la carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Le está desglosando la dinámica de la carne, de la naturaleza humana caída. Él está desglosando esa dinámica y está poniéndose a él como un ejemplo. El apóstol Pablo se pone a él como un ejemplo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que yo hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, ahí menciona otra dimensión, el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pablo en sí mismo hace mención de dos dimensiones, hace mención de la realidad de dos naturalezas en él mismo, y lo hace no simplemente para dar un ejemplo
a los de Corintios, que eran una iglesia numerosa, con muchos ministerios, con mucha riqueza, pero eran carnales, sino que también lo hace para hablarle a toda la iglesia del Señor, la morada de Dios, para que nosotros entendamos. ¿Qué es lo que impresiona a Dios? ¿Qué es lo que le gusta a Dios? ¿Qué es aquello que Dios busca en cada creyente? Hermano querido, usted como ser humano, usted tiene una lucha en usted. Usted tiene dos naturalezas. Una que se sujeta a la ley de Dios y otra que no le gusta la ley de Dios y que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. La naturaleza, la natural, el hombre natural, la creación natural no se sujeta a la ley de Dios, la acabamos de leer. Y usted tiene que ser consciente de eso. Esa naturaleza en usted no ha sido eliminada. Esa naturaleza en usted está con usted 24 horas al día. Y eso no es pecado. No es pecado ser un ser humano. Nosotros no somos ángeles, somos seres humanos. No somos marcianos, somos seres humanos. No es pecado ser humano. No hay nada de malo en ser un ser humano. Ese no es el problema, eso es lo que está hablando las Sagradas Escrituras. El problema que nos presenta las Sagradas Escrituras es que aunque nosotros como creyentes somos seres humanos naturales, la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros no debemos vivir la vida natural en base a los sentidos naturales. ¿Se complicó el asunto? Se lo voy a repetir una vez más. La Biblia nos enseña a nosotros, para que nosotros tenemos una naturaleza natural como seres humanos, también nos enseña que nosotros no debemos vivir la vida natural en base a los sentidos naturales. Porque el justo vive por fe. Entonces la vida natural, yo tengo que vivirla, o sea, caminarla, vivirla en base a lo que me dicta la fe, en base a lo que me enseña la fe, no en base a lo que me dictan los sentidos naturales, porque los sentidos naturales no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, cuando nosotros pretendemos vivir la vida natural aquí en la tierra, en base a lo que nos dictan los sentidos naturales, hermanos queridos, vamos a caer en la categoría de esas personas que Pablo menciona como carnales, naturales. Y el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre carnal no se sujeta a la ley de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Es natural que el humano viva como humano. Pues no somos animales. Pero para el creyente no debe ser normal vivir como cualquier humano, no redimido. Nosotros miramos a los seres humanos que no son redimidos, que no son creyentes, y nosotros miramos la conducta, miramos la forma en que ellos viven. Personas que es como cuando una gallina se tira del árbol de un árbol en la mañana y sigue su camino. Se tiró del árbol y siguió su camino. Hermanos queridos, nosotros somos gallinas, ni gallos, ni animales que nos tiramos del árbol y seguimos nuestro camino. Nosotros debemos levantarnos, despertarnos y decir gloria a Dios, gracias Señor por el nuevo día. Aleluya. Y doblar las rodillas y hablar con el Padre Santo que nos permitió una noche de descanso y pedirle su cobertura y guianza en este nuevo día que comienza. Eso lo hace todo ser redimido. Por eso es que Pablo nos está hablando a nosotros de estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El hombre no redimido vive conforme a sus sentidos naturales, conforme a lo que le dicta a sus sentidos naturales. Se levantó, desayunó, porque su sentido le dice que tiene hambre. Se fue a trabajar
porque su sentido le dice, pues tienes que ir a trabajar. Se paró en el trabajo y almorzó, porque su sentido le dice, tienes hambre, almuerza. Salió del trabajo y manejó a su hogar, tratando de pasarle por encima a los demás que van manejando en la calle, porque su sentido le dice, tienes que avanzar aquí, para ir a cenar en su casa porque tiene hambre. Y llegó la hora de acostarse y se tiró en la cama. Como decía un amigo que yo tenía, decía, Jesús, María y José, aquí se tiró esta red. Nosotros somos seres redimidos. ¿Qué implica eso? Hemos sido comprados, estábamos vendidos al pecado, nos compraron con precio precioso. La sangre de Jesucristo vertida en el Calvario nos compró y luego nos dieron al Espíritu Santo que muere dentro de nosotros. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados. Ahora no somos como cualquier otro ser humano. Gracias, Señor. Aleluya. Y ha sucedido otra cosa. La presencia del Espíritu Santo en nosotros no solamente le dice a Dios y le dice a toda la creación que nosotros pertenecemos a Dios, sino que juntamente con la presencia del Espíritu Santo en nosotros se cumplió algo que Dios dijo en el pasado. Vendrá el día en que yo pondré mis leyes en el corazón de ellos. Aleluya. Pondré mis mandamientos en el corazón de ellos. Pondré mis estatutos en el corazón de ellos. Ellos me conocerán. Yo seré a ellos su Dios y ellos me conocerán, será mi pueblo. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Con la presencia del Espíritu Santo en nosotros ha venido el conocimiento de Dios. El conocer la palabra del Señor. Por eso el cristiano le dice a Dios antes de leer la palabra, Padre, voy a leer tu palabra, dame entendimiento de tu palabra. Ayúdame a ver y conocerte en tu palabra y permite que yo sea edificado mientras leo tu palabra. Esa oración tan simple, queridos hermanos, es una oración que agrada al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Isaías 66 dice que Dios mira al pobre y humilde de espíritu y el que tiembla a su palabra. Pero eso lo hace el que es redimido. El hombre natural no hace eso. El hombre carnal no hace eso. El que no conoce a Dios no hace eso. Pero el cristiano que vive su vida natural conforme a la naturaleza, esa parte de su naturaleza, en su forma natural o carnal, tampoco lo hace. ¿Y sabe por qué no lo hace? Porque está viviendo la vida natural en base a los sentidos naturales. Está viviendo su vida natural en base a los sentidos naturales. Hermanos queridos, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros en el día de hoy, tan sencillo y recordándolo. El humano redimido debe vivir conforme a la fe y a sus expresiones. Expresiones de la fe estoy hablando. Conforme a la fe y conforme a las expresiones de la fe. ¿Por qué es que nosotros abrimos las páginas de la Biblia y oramos, hacemos esa oración? Porque nosotros entendemos que el oído de Dios está atento a nuestra oración. Entendemos que no vamos a leer cualquier libro, vamos a leer la mente de Dios. Vamos a leer el pensamiento de Dios, vamos a leer el deseo de Dios. Vamos a investigar qué es lo que Dios quiere, cómo es que Dios quiere que yo viva, qué es lo que Dios me ha dado a mí, qué es lo que Dios ha hecho por mí, aleluya. La única forma de conocerlo es mirando las páginas de las Sagradas Escrituras. No hay otra forma. Hermano querido, no lo hay, no hay otra forma. Esa es la única forma que nosotros podemos vivir diferente al hombre natural, al hombre carnal. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. A mí personalmente me preocupa leer eso en las Sagradas Escrituras y que eso se aplique a mí, que yo no pueda
entender las cosas del Espíritu de Dios. ¿Cómo es que si el Espíritu de Dios mora en mí, yo no puedo entender las cosas del Espíritu de Dios? ¿Cómo es que si el Espíritu Santo mora dentro de mí, yo no puedo entender las cosas de Dios? La Biblia me enseña a mí que el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y si el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios, el Espíritu Santo también entonces escudriña la Sagrada Escritura. Y si el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios, si escudriña la Escritura, cuando yo leo la Escritura, yo puedo entender las cosas de Dios. Porque las cosas que Dios quiere que yo entienda de Él, Él las ha revelado. Bendito sea el nombre del Señor. Él las ha revelado, las cosas que yo quiere que Él quiere que yo conozca de Él, y las cosas que Él quiere que yo conozca como redimido, Él las ha revelado. Están aquí en las páginas de la Escritura. Y vuelvo y les repito, queridos hermanos, nosotros, como seres humanos que estamos aquí en la tierra, que somos humanos, nos vamos a confrontar con esa realidad todos los días. Hay veces que no vamos a tener deseo ni de doblar rodillas. Eso es normal, eso es natural. Eso es natural de la naturaleza humana caída. Hay veces que no vamos a tener deseo de llegar al templo para el culto. Eso es natural de la naturaleza humana caída. Hay veces que no vamos a tener deseo de abrir las páginas de la Sagrada Escritura y leer. Eso es natural de la naturaleza humana caída. Y la naturaleza humana caída está con nosotros 24 horas al día. No ha sido quitada, está ahí. Está en un proceso, pero está ahí con nosotros. Es natural, queridos hermanos, que nosotros sintamos todas esas inclinaciones que son negativas, que son adversas, contrarios a la palabra del Señor. Eso es natural, porque eso es natural de la naturaleza humana caída. Lo que no es natural es que nosotros obedezcamos a esas inclinaciones. Lo que no es natural es que nosotros obedezcamos a esas demandas de esa naturaleza. Eso no es natural. Lo que no es natural es, hermanos queridos, que nosotros nos sujetemos a las exigencias de esa naturaleza humana. Está en nosotros. A veces nos demanda, nos exige. A veces nos hace sentir con su aliado el enemigo y su aliado el mundo, que Dios se apartó de nosotros, que Dios nos dejó, que Dios no nos oye, que no nos escucha. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice el texto sagrado, no os ha sobrevenido a ninguna prueba que no sea humana. No os ha sobrevenido ningún tipo de prueba que no sea humana. ¿Sabe eso el Señor? Sí. ¿Entiende eso el Señor? Sí. ¿Ve esa realidad en nosotros el Señor? Sí. ¿Nos condena el Señor porque tenemos esa lucha? No. ¿Nos juzga el Señor porque tenemos esa lucha? No. ¿Y qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Lo que quiere el Señor de nosotros es que miremos el modelo que Él nos dejó. Que nosotros miramos el modelo que Él nos dejó. Para que podamos tener la victoria que nosotros necesitamos, miremos el modelo. Aleluya. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice que Cristo, en los días de su carne,
Cristo no está hablando de en los días de su carnalidad. No es eso. Como menciona Pablo la palabra carne a la iglesia de Corinto. No es en ese mismo sentido. Está hablando en los días de su naturaleza humana aquí en la tierra. En ese tiempo, Cristo Jesús ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Santo, aleluya. ¿Y qué es Cristo? ¿Quién es Cristo? No es Cristo el Hijo del Dios Todopoderoso. No es Cristo el Verbo de vida. No es Cristo el Creador de todas las cosas. No es Cristo el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No es ese mismo Cristo. Mas sin embargo, el escritor de los Hebreos nos dice que cuando Él estuvo aquí en la tierra, en los días de su naturaleza humana, ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Aleluya. Santo Dios. Al único que le podía librar. Aleluya. Pero había algo en el Señor, lo hay todavía, pero lo hubo en el Señor Jesucristo para lograr lo que Él logró para nosotros. Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Aleluya. Tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y aunque Él determinó ser obediente hasta la muerte, cuando llegó el momento de la muerte, le pidió al que podía librarlo de la muerte que si era posible que lo librara. ¿Qué nos dice a nosotros eso? Que las luchas, queridos hermanos, las luchas de la vida son parte de la naturaleza humana. Aleluya. Y Él, su naturaleza humana, tuvo esa lucha. Santo. Y le dijo al que lo podía librar, si es posible, líbrame, si es posible. Pero solamente si es posible. Si no es posible, me sujeto a tu santa voluntad. Aleluya. Gracias. Ahora, ese es el modelo que se nos ha dejado a nosotros. Miremos a Cristo, que es el modelo. Dice la Escritura, en ese mismo versículo, que exclamaba con lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y fue oído el que lo podía librar de la muerte, lo oyó, le escuchó por causa de su temor reverente. Deténgase un momentito en esa parte de la Escritura. Él fue oído. Y si fue oído, ¿por qué murió? Hermano, cuando usted lee la Escritura, hágase preguntas. La misma Biblia le va a contestar, pero pregúntele a la Biblia. La Biblia dice que él fue oído. Él clamó al que le podía librar. Y el que le podía librar le escuchó. Fue oído el que le podía librar de la muerte, con lágrimas, con clamor, con ruego, con súplica. Fue el que le podía librar de la muerte. Y el que le podía librar de la muerte le oyó, le escuchó. Pero no lo libró. Y fue oído por su temor reverente. Fue oído por su temor reverente. No, ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Cristo nos dejó el modelo para cuando estemos en el valle de sombra y de muerte. Hello. ¿Cuántos saben de lo que estamos hablando? Cuando estemos en los desiertos de la vida, cuando estemos amenazados por el pozo de los leones, Aleluya.
cuando estemos amenazados por el horno de fuego, cuando estamos siendo amenazados por las tormentas de la vida y se levanta el diablo con sus mentiras a acusarnos, a señalarnos, a maltratarnos, usted pueda ir al que le pueda librar a usted de la muerte y clame a Dios y ruegue y llore delante de la presencia del Señor y dígale a Dios, si es posible, libra. Y si Dios cree posible, te va a librar. Aleluya. Y si es que no es posible librarte, no te va a librar. ¿Y por qué yo digo que si es posible te libre, si no es posible no te va a librar? ¿Sabes por qué? No era posible que el Señor, Dios Todopoderoso, el Padre, librara al Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque si el Señor lo libra de la muerte, usted y yo no estuviéramos aquí. Aleluya. Gracias a Dios porque no fue posible. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Ah? El objetivo no se cumplió. No se cumplía el objetivo Oh, poderoso. del plan eterno de Dios, que era nuestra redención, que era hacer su casa, su morada, para Él morar dentro de ese pueblo. Era darnos el Espíritu Santo, aleluya. Era hacernos su cuerpo. No hubiese sido posible, por eso no lo libró, pero lo escuchó. Y aunque no lo libró, lo fortaleció. Lo fortaleció. Él fue con él. Decía, te oí, te escuché, estoy contigo. Ahí envió los ángeles. Ahí envió tus ángeles, los que tú hiciste, porque quien hizo los ángeles fue Cristo. Él es el que creó todas las cosas. El mismo que creó los ángeles, te los envió para que te fortalezcan. Pero no te voy a librar. Aleluya. Pero fue oído, ¿sabe por qué? Por su temor reverente. El temor reverente del verbo de vida. Y nosotros, hermanos queridos, pensamos que lo merecemos todo. Y a veces ni siquiera reverencia mostramos al Señor. Y a veces ni siquiera reverencia a la palabra del Señor. A veces ni siquiera respeto a la palabra del Señor expresamos. A veces hacemos compromisos con este siglo impío, inmundo, que tiene una señal de condenación sobre su cabeza. Hacemos compromisos con ellos uniéndonos en su rebelión a Dios. Pero Cristo fue oído por su temor reverente. El creador de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas, fue oído por su temor reverente. Ese es el modelo que Dios está buscando. Ese es el modelo que Dios está buscando, queridos hermanos. Aleluya. Eso es lo que nos dijo Isaías allá en 62:2. Dios mira al humilde de corazón y el que tiembla su palabra. A eso Dios le agrada. Ese siempre va a tener. Ese siempre va a tener apoyo de Dios, respaldo de Dios. El que tiembla la palabra, el que sabe que este libro es la mente del Señor, el que sabe que aquí está el deseo, el designio de Dios para nosotros, el que entiende que la única alternativa para su vida es sujetarse a lo que dice este libro. El que entiende que la única forma que va a encontrar fuerza, aleluya, y provisión de parte del Señor y ayuda de parte del Señor es mirando lo que dice el Sagrado Libro y obedeciéndolo y sujetándonos, aleluya, y viviendo la vida natural en base a lo que nos dicta el libro y no en base a lo que nos dicta la naturaleza humana caída de los espíritus. No hay otra alternativa. Queridos hermanos, no lo hay. Gloria a Dios. Por eso es que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locuras y no las puede entender. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios hay que discernirlas espiritualmente. Hay que discernirlas utilizando la guianza, el conocimiento, la sabiduría, las directrices del Espíritu Santo y la palabra de Dios que es espiritual. Pues Cristo Jesús dijo, mis palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La única forma de poder discernir lo que Dios quiere
Y las cosas del Espíritu es discerniéndolas espiritualmente. No puede aplicarle lo natural a las cosas del Espíritu. Por eso es que hay gente, queridos hermanos, yo he escuchado cristianos decir que cualquiera puede venir a la Escritura y escoger lo que quiera de la Escritura. Lo que quiera de la Escritura, escoger lo que quiera de la Escritura. Porque cualquiera tiene ese poder para hacer. Eso es esa dinámica y esa expresión de escoger lo que quiera de la Escritura es una expresión de la naturaleza humana caída. Pues la Escritura y el Evangelio no es como un menú. Cuando usted va al restaurante, usted mira el menú y escoge del menú lo que usted quiera. La Escritura no es un menú. La Escritura es la mente, el pensamiento de Dios, el deseo de Dios. Yes, aleluya. Y la única forma en que nosotros los cristianos de este tiempo vamos a estar en la condición que necesitamos estar para el día que viene es precisamente cuando nosotros miramos la Escritura y nos sujetamos a la Escritura. Y decimos con un corazón pobre y humilde, Señor, yo fallé aquí, yo pequé aquí, perdóname, pero quiero sujetarme a lo que dice tu palabra, quiero vivir conforme a tu palabra, yo quiero agradarte así, conforme a lo que dice tu palabra, quiero vivir esta vida natural conforme a lo que dice tu palabra. Ese Dios lo mira. Y siempre Dios lo va a mirar y siempre Dios lo mirará. Esa persona, con todos sus defectos que tenga. Con todas las debilidades que tenga, esa persona cuando viene a Dios y dice, Señor, tu palabra dice, yo quiero esto que dice tu palabra. Yes, amen. Hay cosas que no vamos a entender aquí. Inclusive hay cosas que no vamos a entender que están relacionadas con la paciencia de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios es tan paciente con nosotros? Hay cosas que no vamos a entender aquí. Allá las vamos a entender. Aquí no. Aquí no. Pero una cosa es necesaria conocer y entender. Si está en la Escritura, si es parte de la Escritura, es parte del pensamiento de Dios para nosotros, para vivir eso, para aceptarlo y proclamarlo como la mente de Dios. Aleluya. Porque esa precisamente es la expresión del hombre natural. Perdón, del hombre espiritual, que puede juzgar todas las cosas y él no es juzgado por mí. ¿Y cómo yo me capacito y me habilito? ¿Cómo me capacito y me habilito para aprender a ser espiritual? Eso lo dejamos para la próxima vez que nos reunamos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias Yes, aleluya. por tu santa palabra, oh Dios. Sí, Señor. Gracias por tu voluntad. Gracias por el Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos ministra, Amen. Gracias, Señor. que nos consuela, que nos enseña, que está con nosotros, que lucha, para que nosotros podamos vivir la vida natural en base Amen. a los sentidos de la fe y no a los sentidos naturales. En base a la luz de tu palabra y no en base a nuestro propio conocimiento. En base a la guianza de tu Santo Espíritu, aleluya, y no en base a las exigencias de nuestra naturaleza humana caída. Ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos, Señor, porque necesitamos mejorar cada día, Yes, amen. crecer en nuestra fe cada día, ayúdanos. Bendito tu nombre, Señor. Con confianza te pedimos, Altísimo Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos gloria, a quien damos honra, a quien damos
honor, culto, adoración. Y gracias por escucharnos y mirarnos en nuestro deseo e intención, Señor amado, de mirar tu palabra y temblar con temor reverente a lo que nos dice y enseña tu santa palabra. Por Cristo Jesús, nuestro Rey Salvador. Te pedimos y te damos gracias, Señor. Amén.